Imagínese por un momento que está al mando de un avión. El viento sopla suavemente contra las alas y el cielo despejado frente a usted. Todo parece perfecto, hasta que de repente el mundo se pone patas arriba. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Dale Black, un joven piloto de apenas 19 años. En un día que parecía demasiado normal para terminar en tragedia. Pero lo que experimentó en ese momento no fue solo un accidente, fue un encuentro con el más allá. Una experiencia que desafía todo lo que sabemos sobre la vida y la muerte. Era una mañana tranquila en el aeropuerto Hollywood Burbank de California. El cielo estaba despejado, el aire en calma, condiciones ideales para volar. Dale y su equipo, el instructor Chuck y el capitán Jan, se estaban preparando para despegar en un Navajo turboalimentado. Un elegante avión bimotor capaz de transportar hasta 10 pasajeros. Ese día, sin embargo, no había nadie a bordo excepto ellos. La misión era sencilla, transportar documentos bancarios entre ciudades. Nada que sugiera la pesadilla que estaba por venir. Minutos antes del despegue ocurrió algo inusual. Dale y Chuck cambiaron de lugar. El instructor tomó el asiento del copiloto, mientras Jan seguía al mando. Dale, a su vez, ocupó temporalmente un tercer asiento. Un cambio aparentemente insignificante, pero que luego resultaría crucial. Al fin y al cabo, ¿cómo se puede culpar a alguien de un accidente si esa persona ni siquiera estaba en los mandos? El despegue empezó como cualquier otro. El avión ganó velocidad, las ruedas abandonaron el suelo y el morro se elevó. Todo parecía normal. Hasta que, de repente, algo salió mal. La altitud no aumentó como debería. El avión, a pesar de estar inclinado hacia arriba, no se elevó. Dale sintió el peligro, pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó sonidos extraños. Una advertencia silenciosa de que algo terrible estaba por suceder. Fue entonces cuando Chuck, el instructor, agarró con fuerza los controles. Dale levantó las manos instintivamente, y en el mismo momento, el otro piloto las apretó contra su pecho, como si intentara evitar lo inevitable. Pero ya era demasiado tarde. En una fracción de segundo, el avión se estrelló contra un mausoleo de 7 pisos a 217 km/h. El impacto fue brutal, devastador. No había escapatoria ni posibilidad de reacción. Los 3 pilotos fueron arrojados contra la estructura de concreto con una violencia que no dejaba dudas. Nadie sobreviviría a eso. Y, de hecho, no sobrevivieron. O al menos, no como se esperaba. Dale se encontró flotando sobre la escena de destrucción, mirando hacia abajo como si estuviera viendo una película. Allí yacían 3 cadáveres, inertes. No reconoció a ninguno de ellos de inmediato. No recordaba quién era, dónde estaba, ni siquiera que era piloto. Me quedé mirando asombrado, hasta que, poco a poco, la realidad empezó a encajar. Primero, identificó a Jan. Entonces Chuck. Y luego, con sorpresa, se dio cuenta de que el tercer cuerpo era el suyo. La escena era surrealista. Podía ver su ropa, los pantalones impecables, los zapatos puntiagudos que tanto le gustaban y la camisa aún intacta. ¿Cómo sucedió esto?, pensó. Tenía mucho por delante. La tristeza lo invadió por un momento, pero no había dolor, ni miedo. Solo una extraña sensación de paz, como si el tiempo se hubiera detenido. Los informes de la autopsia lo confirmarían más tarde. El impacto contra el mausoleo había sido mortal para los otros 2 pilotos. La fuerza de la colisión rompió los vasos sanguíneos, provocando una hemorragia interna irreversible. Para Dale, sin embargo, el destino tenía reservado algo diferente. Cayó desde una altura de más de 20 metros, sufriendo un segundo impacto al impactar contra el suelo. Un impacto tan violento que, en condiciones normales, habría sido letal. Pero no fue así. Los rescatistas llegaron y encontraron a los 3 pilotos en estado crítico. Dale tenía cortes profundos en todo el cuerpo, pero no salió ni una gota de sangre. Lo mismo pasó con los otros 2. Uno de ellos fue decapitado, el otro con el abdomen abierto, pero sin signos de sangrado. Los ingenieros de Lockheed que investigaron el accidente llegaron a la conclusión, los 3 estaban muertos. Clínicamente ya no quedaba nada por hacer. Mientras tanto, Dale observaba todo desde arriba, como si estuviera en un lugar fuera del tiempo. Le llevó unos 20 segundos entender lo que vio. Ese es Gene.
Ese es Chuck. Y ese, soy yo. La confusión dio paso a la claridad. Fue un accidente de avión. El Navajo, número de matrícula N9150 y... Yo estuve allí. Pero ¿cómo podría estar muerto si nunca se había sentido tan vivo? ¿Cómo podía su cuerpo estar allí, inerte, mientras él era plenamente consciente de sí mismo? El mausoleo que lo recibió no era un lugar cualquiera. Se llamaba Puerta de las Alas Plegadas y honraba a pilotos famosos como Amelia Earhart y los hermanos Wright. Una ironía del destino, 3 aviadores perdieron la vida exactamente donde se recuerdan otras leyendas. El accidente se convirtió en uno de los más simbólicos de la historia de la aviación estadounidense. Años más tarde, Dale fue honrado con una placa en el mismo lugar. Junto a nombres ilustres, su trayectoria quedó grabada para siempre, acompañada de una pregunta sencilla pero profunda: ¿crees en Jesucristo? Hoy, Dale cuenta esta historia no como un sobreviviente de un accidente, sino como alguien que vislumbró lo que hay más allá de la vida. Murió ese día, sí. Pero volvió para contar lo que vio. Y lo que vio lo cambió para siempre. ¿Descubrir algo nuevo sobre la realidad que nos rodea? Sí, estaba allí arriba, suspendido sobre esa escena de destrucción, y la paz que me envolvía no era solo la ausencia de dolor o miedo, era algo mucho más profundo. No fue una tranquilidad pasajera, sino una certeza absoluta de que todo estaba exactamente como debía ser. No había lugar para dudas ni preguntas. Fue como si, de repente, tuviera acceso a una verdad que siempre había estado ahí, pero que nunca había visto. Y esa verdad era simple: yo no era solo ese cuerpo roto en el suelo. Yo era algo mucho más grande. Ese sentimiento de paz nunca me abandonó ni por un momento. Incluso cuando regresé, incluso cuando me desperté en el hospital y sentí el dolor físico por primera vez, las costillas fracturadas, la cara hinchada, la visión borrosa, la paz interior permaneció. Era como si una parte de mí ya supiera que todo esto era temporal, que mi verdadero yo no se limitaba a ese cuerpo herido. Y más que eso, sabía que no estaba solo. Había algo, o mejor dicho, alguien, conmigo, guiándome, sosteniéndome, incluso cuando no podía entenderlo completamente. Cuando desperté, lo primero que noté fue la luz. No una luz ordinaria, como la del sol o una lámpara, sino una luminosidad que parecía provenir del interior de las cosas, de las personas, incluso del aire. Era como si el mundo hubiera adquirido una nueva capa de significado, una profundidad que nunca antes había notado. Y con esa luz vino una claridad que nunca me abandonó. No necesitaba explicaciones complicadas. Lo sabía. Sabía que Dios era real. Sabía que Jesús era quien decía ser. Sabía que la vida no terminaba ahí, en esa cama de hospital. ¿Y sabes qué más? Esta certeza no era solo para mí. Ella también es para ti. Es posible que estés viendo esto ahora mismo y pienses: esto parece una locura. ¿Cómo puede alguien estar tan seguro? Pero no estoy aquí para convencerlos con argumentos filosóficos o teológicos. Estoy aquí porque lo viví. Porque morí y volví. Porque vi con mis propios ojos, o mejor dicho, con los ojos de mi alma, que hay algo más allá de lo que podemos tocar, ver o medir. Y la pregunta candente es: ¿qué vas a hacer con eso? Puedes optar por ignorar. Se puede decir que es solo una historia, una ilusión de un hombre que casi muere. Pero ¿y si es verdad? ¿Qué pasa si, al final del día, lo único que realmente importa es lo que decides hacer con Jesús? Porque, en el fondo, no se trata de religión, dogmas o rituales. Se trata de una relación. Se trata de reconocer que fuiste creado para algo más grande, que tu vida tiene un propósito y que ese propósito está vinculado a él. Yo tenía 19 años cuando esto sucedió. No era un santo. No era un teólogo. Era solo un joven que pensaba que tenía mucho tiempo para vengarse de Dios. Pero la vida no espera. Ella no da segundas oportunidades cuando menos las esperas. Y cuando desperté, ya no había lugar para demoras. Solo había una urgencia: vivir lo que había descubierto. Porque al final del día, no importa lo que hagas en esta vida, si vas a ser rico, famoso o exitoso. Lo que realmente importa es a dónde vas cuando termine. Y esa elección es tuya. Hoy. Ahora. Mañana no. No cuando es más conveniente.
Porque la verdad es que ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tenemos. Y si algo aprendí de esa experiencia es que la eternidad no es algo que comienza después de la muerte. Comienza en el momento en que decides vivir por algo más grande que tú mismo. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué vas a hacer con Jesús? Porque esta respuesta lo definirá todo. No solo tu futuro, sino tu presente. Y créanme, vale la pena descubrirlo. Es la realidad que Él nos prometió. ¿Y sabes qué más? Esta luz no solo era brillante, estaba viva. Pulsaba con una presencia que no puedo explicar con palabras humanas, porque no hay comparación. Era como si cada partícula de esa luz fuera un pensamiento de Dios, una expresión pura de su amor. Y cuando la miré, no fue con los ojos del cuerpo, sino con algo mucho más profundo. Era como si mi alma estuviera siendo abrazada por una verdad que siempre había estado ahí, pero que nunca había dejado de ver. Y entonces vi la ciudad. No una ciudad como la nuestra, hecha de hormigón y asfalto, sino una estructura que parecía respirar. Las paredes no estaban hechas de piedra, sino de algo que brillaba como el oro, pero más claro, más traslúcido, como si estuvieran hechas de luz solidificada. Y encima de ellos, torres interminables, que se elevan en perfectas espirales, como si desafiaran la gravedad misma. Pero lo más impresionante no fue la arquitectura, sino la vida que fluía allí. No había prisa, no había competencia, no había miedo. Todo existía en perfecta armonía, como si cada detalle hubiera sido pensado para revelar la gloria de Dios. Y la gente, la gente, no eran sombras ni espíritus vagos. Eran seres reales, completos, con rostros que irradiaban una alegría que nunca había visto en la tierra. Algunos me reconocieron, aunque yo no los conocía. Sonrieron como diciendo, «¿Estás aquí?» Por fin. Y no hubo juicio, no hubo cargos. Simplemente una aceptación tan profunda que me hizo comprender, en ese momento, que el amor de Dios no es algo que nos ganamos, es algo que ya nos ha sido dado. Pero esta es la parte que más me llamó la atención, no estaba allí como visitante. Yo estaba allí como alguien que pertenecía allí. Y eso cambió todo. Porque, verás, si el cielo es real, y sé que lo es, entonces la vida aquí en la tierra no es una casualidad. No es una prueba aleatoria. Es preparación. Cada elección, cada palabra, cada acto de amor o egoísmo está escribiendo la historia de lo que vendrá después. Y la pregunta candente es, ¿estás viviendo como alguien que ya sabe a dónde va? Porque al fin y al cabo, no importa si eres científico, empresario, piloto o estudiante. No importa si te consideras lógico o emocional. Lo que importa es si ya has decidido qué vas a hacer con Jesús. Porque Él no es una teoría. No es una opción entre muchas. Él es la puerta. Y la puerta está abierta. Ahora. Hoy. No cuando es más fácil, no cuando obtienes tiempo. Porque el momento es ahora. Y la eternidad ya ha comenzado. Para eso te creo. Si vuelves a escuchar esta voz, la pregunta es clara, ¿qué harás con Jesús? ¿Será Él tu Salvador? ¿Será tu Señor? Porque si es así, el cielo es tu destino garantizado. El amor de Dios no es como cualquier otro amor. Es un amor que no impone condiciones, que no negocia, que no cansa. Hasta el sexto periodo de mi vida, solo conocí un tipo de amor, el amor que exige, que se retira cuando las cosas no salen como esperaba. Haz esto y serás amado. Haz aquello y serás rechazado. Pero el amor de Dios es puro, incondicional, constante. Es amor sin asteriscos, sin letra pequeña. Y si hoy no te sientes amado, debes saber que en el cielo no faltará el amor. No será solo el amor de Dios, no será solo el amor de Jesús, tu Señor, tu Salvador, aquel que, según la Biblia, está más cerca que un hermano. Tendrás millones y millones de hermanos y hermanas en Cristo, todos amándote sin reservas, sin juicio, sin límites. Esto, para mí, es una de las cosas más emocionantes de la eternidad. Estar con Dios ya es la mayor bendición, claro. Estar donde está Jesús, vivir en su presencia, es el pináculo. Pero el amor entre hermanos, es como si finalmente pudiéramos respirar. Aquí en la tierra, es como si intentáramos llenar nuestros pulmones, pero el aire simplemente no es suficiente.
Alguien parece estar succionando el oxígeno que nos rodea. Nos cuesta respirar, pero siempre falta algo. Así es el mundo, un lugar donde el amor verdadero es raro, donde la conexión genuina es la excepción. Pero fuimos hechos para esto. Fuimos creados a imagen de Dios y nuestros corazones anhelan tener comunión con Él. Y esa comunión es posible, ahora mismo, a través de Jesús. Él es el camino. El camino al cielo, a la vida abundante, al amor que perdona, que libera, que no exige nada a cambio. Sin culpa. Sin presión. Él se preocupa por ti. Él te cuida. Si estás desanimado, acude a Jesús. Tome una Biblia, una buena Biblia, y lea las palabras en rojo. Si no tienes uno, consigue uno. Las versiones más antiguas tienden a ser más fieles. Comience con las palabras de Cristo. Vea lo que dijo. Observe lo que hizo. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si lo rechazas, estás rechazando a Dios mismo. Si lo aceptas, estás abriendo la puerta al Padre. Todo depende de Él. Soy empresario, soy piloto, estoy jubilado. Pero al final todo se reduce a una cosa, ¿qué harás con Jesús, el Mesías? ¿Con el Evangelio que Dios envió a la tierra? No es necesario ser teólogo. No es necesario asistir a la iglesia todas las semanas. No estoy diciendo que cambies de congregación ahora si ya tienes una. Lo que digo es, pon tu mano en la mano de Jesús. Sosténla con tu corazón. Di, tómame, soy tuyo. Te entrego mi vida. En la cabina de un avión, especialmente en aviones grandes, siempre hay más de un piloto. Antes eran 4, luego 3, ahora 2. Pronto, tal vez solo uno, pero no entremos en el tema de los aviones voladores con inteligencia artificial. Lo que importa es que, en la cabina, es fundamental definir quién tiene el control. ¿Quién pilota realmente el avión? Hay procedimientos claros, si el comandante pasa el control al copiloto, este dice, el avión es suyo. Y el copiloto responde, yo tengo el control. Esta transferencia de autoridad se registra en el recuadro negro. Es una cuestión de seguridad. ¿Quién está a cargo? ¿Quién toma las decisiones? Puede ser el conductor de la derecha o el de la izquierda, no importa. Lo esencial es saber quién conduce. La vida es como este vuelo. Y yo, cuando era joven, tomé una decisión, le entregué el control de mi vida a Jesucristo. Dijo, soy como este avión. Yo mismo estaba tomando las decisiones. Ahora te entrego los controles. Dime a dónde ir, a qué altitud volar, qué velocidad mantener. Seguiré tus órdenes. Esta es una vida entregada. No es necesario hacer esto todos los días, cada hora, para garantizar el cielo. Pero yo elegí vivir así, y mi esposa Paula también. Cada mañana preguntamos, Señor, ¿qué quieres que hagamos con nuestras vidas hoy? Y con todo lo que ha estado sucediendo en el mundo, hemos llegado a un punto en el que decimos, Señor, creemos que podemos estar viviendo en los últimos días antes del rapto. Creemos en el rapto. Y nos preguntamos, si solo nos quedara un año, ¿qué haríamos? ¿Qué cartas le escribiríamos a nuestra familia? ¿Qué actividades priorizaríamos? ¿Cuántas cosas dejaríamos de lado, porque, al fin y al cabo, solo tenemos un año? Ya no necesitamos esto o aquello. Hay muchas cosas que se pueden descartar para centrarse en lo que realmente importa. Todo esto para decir una cosa, la decisión más importante que tomarás en la vida es la misma que mencionamos al principio. ¿Qué harás con Jesús? ¿Es Él el Hijo de Dios? ¿Fue el Mesías enviado a la tierra? ¿Es el regalo que todos podemos recibir si simplemente nos acercamos y aceptamos? En Apocalipsis 3 y 20, Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Hay un pomo de puerta en el interior de tu corazón. No hay forma de abrirlo desde fuera. Solo tú puedes girarlo. Y cuando lo hagas, di, Jesús, no lo entiendo todo. No quiero ser un erudito. No me importan los debates teológicos. Solo quiero ir al cielo. Mientras tanto, quiero una vida mejor aquí en la tierra. Ven a mi corazón. Ven a mi vida.
Si realmente haces esto, Julie, sucederá algo extraordinario. He hablado con muchas personas que pensaban que irían al cielo, pero no estaban seguras. Cuando finalmente abrieron la puerta a Jesús, cuando verdaderamente le dieron la bienvenida, sus vidas cambiaron. Y no fueron solo docenas. Eran cientos, miles. Porque en el momento en que dices sí, algo dentro de ti cambia. No es magia. Es poder. Es el Espíritu Santo que reside en tu corazón. Y de repente te das cuenta de que nunca más volverás a estar solo. Nunca más tendrás que luchar solo. Nunca más tendrás que preguntarte si eres amado. Porque Él está allí. Y Él nunca se va. Confianza absoluta. No es solo creer que Él existe, sino creer que Él actúa. Que a Él le importa. Que Él intervenga. Porque la fe no es un sentimiento pasajero, es una decisión. Una elección diaria de decir, no lo entiendo todo, pero confío en ti. Y cuando tomas esa decisión, sucede algo extraordinario. Montañas que parecían insuperables comienzan a temblar. Diagnósticos que alguna vez trajeron desesperación se convierten en testimonios. Las puertas que estaban cerradas con llave. Porque Dios no nos llamó a vivir una vida mediocre, llena de limitaciones y excusas. Nos llamó a vivir en lo sobrenatural. Caminar sobre el agua, no solo mirarla. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué pasaría si hoy decidieras orar con verdadera fe? No con palabras vacías, sino con la certeza de que Dios escucha y que es capaz. Jesús no dijo pide cualquier cosa y tal vez lo haga. Él dijo, pedid cualquier cosa en mi nombre y lo haré. Esta no es una promesa de un gurú ni de ningún líder religioso. Es la palabra del mismo Creador del universo. Del mismo Dios que habló y surgieron las estrellas. Del mismo Dios que dijo hágase la luz y las tinieblas se disiparon. ¿Y sabes qué más? Él no está esperando a que seas perfecto para actuar. No espera que tengas todas las respuestas. Está esperando que digas sí. Que te rindas. Que dejes de luchar solo y dejes que Él pelee por ti. Porque cuando lo haces, la batalla ya no es tuya, es de Él. Y Él nunca pierde. Mire la historia de Pablo. Un hombre que perseguía a los cristianos, que aprobaba las muertes, que respiraba amenazas. Pero cuando encontró a Jesús, su vida dio un vuelco. No se convirtió en un mejor hombre gracias a sus propios esfuerzos. Se convirtió en un hombre transformado porque permitió que el poder de Dios obrara en él. Y a ti te podría pasar lo mismo. No importa lo que hiciste, no importa lo que dijeron que eres, no importa cuán grande fue tu error. Dios no mira tu pasado, mira tu potencial. Por lo que puedes llegar a ser cuando Él entre en escena. Y cuando Él entra, las cosas cambian. No es teoría. No es filosofía. Es la realidad. Mi esposa podría haber aceptado el diagnóstico. Podría haber cedido al miedo. Podría haber dicho, bueno, es lo que es. Pero ella decidió creer. Eligió declarar la palabra de Dios sobre su vida. Eligió vivir por fe, no por las circunstancias. Y hoy, décadas después, ella no es solo una sobreviviente, es una guerrera. Prueba viva de que Dios no nos abandona en el valle de sombra de muerte. Entonces te pregunto, ¿qué estás esperando? ¿Qué te detiene? ¿El miedo? ¿La duda? ¿La vergüenza? Déjalo atrás. Porque a Dios no le interesa lo que tú eras. Él está interesado en lo que puedes ser. Y Él está listo para hacer infinitamente más de lo que puedas imaginar. Solo necesitas dar el primer paso. Todo lo que tienes que hacer es decir sí. Solo necesitas creer, no con la cabeza, sino con el corazón. Porque al final del día, la fe no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de confiar en quienes los tienen. Y ese alguien es Jesús. El mismo que te amó antes de que nacieras. El mismo que murió en la cruz por ti. El mismo que resucitó para darte vida. Él está aquí. Él está esperando. Y Él nunca jamás te abandonará. Tu vida. Pero te pregunto, si pudieras elegir entre una existencia llena de incertidumbre, miedo y un final sin esperanza, o un viaje de paz, propósito y la certeza de una eternidad junto a alguien que te ama incondicionalmente, ¿cuál elegirías?
Porque eso es exactamente lo que está en juego. No es una cuestión de religión, rituales o tradiciones vacías. Se trata de una elección personal e íntima que define no solo tu futuro, sino también tu presente. Cuando entregas tu vida a Jesús sucede algo extraordinario. Dejas de ser un pasajero perdido en la tormenta y te conviertes en hijo de un rey que gobierna el universo. Y los niños no viven con miedo. Los niños viven con confianza. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué tantas personas, incluso las más exitosas, todavía se sienten vacías? ¿Por qué el dinero, el poder y el reconocimiento nunca son suficientes? Porque fuimos creados para algo más grande. Fuimos creados para vivir en comunión con Dios y nada en este mundo puede llenar ese espacio. Nada. Ni fama, ni éxito, ni logros. Solo Jesús. Y cuando hablamos de muerte, no hablamos del fin. Estamos hablando de un billete. Una puerta que se abre a la verdadera vida. Imagínate, cierras los ojos aquí, y al instante siguiente, te despiertas en un lugar donde no hay dolor, ni lágrimas, ni despedidas. Donde cada respiro es pura alegría, cada mirada está llena de amor y cada momento es una eterna celebración. Esto no es un cuento de hadas. Es la promesa de Dios a quienes lo eligen. Pero aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar: no es necesario ser perfecto. No es necesario tener todas las respuestas. Solo necesitas decir sí. Jesús no busca héroes. Él busca corazones dispuestos. Corazones que, incluso frágiles, incluso rotos, incluso llenos de dudas, todavía confían en Él. Porque es en esta confianza donde ocurre la transformación. Es en esta entrega que la paz invade el alma. Es en este sí donde comienza la eternidad. Y si todavía tienes miedo, si todavía hay una voz dentro de ti que dice «y si ya es demasiado tarde», te digo, nunca es demasiado tarde. Mientras respires, mientras tu corazón siga latiendo, la puerta estará abierta. Jesús no se rinde contigo. No le da la espalda. No se cansa de esperar. Él está aquí y ahora, extendiendo la mano. Todo lo que tienes que hacer es aguantar. Así que hoy, en este mismo momento, tienes una opción. Puedes seguir viviendo como si la vida fuera solo este breve momento entre el nacimiento y la muerte. O puedes aceptar la invitación de quienes te crearon, de quienes te conocen mejor que tú mismo, y descubrir que la vida real comienza cuando le dices sí. No esperes a mañana. No esperes a una crisis, una pérdida o un susto para tomar esta decisión. Hazlo ahora. Porque la eternidad no espera. Y la vida que siempre soñaste, la vida para la que fuiste creado, está a solo un paso de distancia. Entregado. Confianza. Y deja que Jesús tome el control. Porque al final lo único que realmente importa es estar con Él. Y Él te está esperando. No hagas esto por ignorancia. Jesús ya ha abierto el camino. Él ya pagó el precio por ti. Así que, al menos, considera seriamente que Él es la respuesta a todo lo que tú no eres, a todo lo que buscas y no puedes encontrar. Y, Julie, si pudiera añadir algo más, fue el mismo Jesús quien dijo esto. En el libro del Apocalipsis, Él dejó claro: prefiero que estés caliente o frío. ¿Caliente o frío, dentro o fuera? ¿Sí o no? Pero no tibio. Porque lo tibio, dice la Biblia, Jesús lo vomitará de su boca. Y, Dios mío, qué tibia veo a la gente estos días. Dicen, bueno, yo creo en Dios. Pero incluso Satanás cree en Dios y no será salvo. Otros dicen, soy una buena persona, nunca he hecho daño a nadie. Y eso es loable, pero no suficiente. Puedes ser una buena persona, puedes intentar nunca lastimar a nadie, pero eso no te llevará al cielo. Solo hay un camino al cielo, a través de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es tu respuesta. Dale una oportunidad. Di una oración sencilla. No tiene que ser ahora, pero si pudiera decirle a la gente cómo orar, sería algo como esto: Dios, te necesito. Reconozco que no estoy seguro de mi futuro. Sé que soy un pecador y necesito arrepentirme. Este es un paso fundamental. Ninguno de nosotros está exento de pecar. Luego diga: Señor, perdona mis pecados.
Entra en mi corazón, en mi vida, reina en mí. Las palabras exactas no importan tanto como el corazón sincero. Invítalo a entrar, arrepiéntete y verás cómo tu vida comenzará a cambiar. Quizás no de inmediato, pero sí pronto. Es como plantar una semilla en la tierra, la cubres con un poco de tierra, la riegas con agua, que es el Espíritu Santo, y dejas que la luz, el amor y la vida de Dios hagan el resto. Él se encargará del crecimiento. Y Julie, todos podemos reservar nuestro lugar en el cielo, ¿no? Dale, ¿nos guiarías en oración? Pronto. Padre, te agradezco por esta oportunidad de estar aquí con Julie y Dave. Son canales maravillosos, vidas benditas. Veo tu amor en ellos, la vida de Dios pulsando en cada palabra y acción. Te pido, Señor, que sigas usándolos, para unirlos aún más entre sí y contigo. Que su obra, su canal, su ministerio, si puedo llamarlo así, florezca y se multiplique para tu gloria y para su bien. Y, Padre, para aquellos que han escuchado este podcast, oro para que toques profundamente cada corazón de tu Hijo, que esté abierto y dispuesto a escuchar. Habla con ellos ahora. Haz que les sea imposible resistir tu llamado. Sí, en el nombre de Jesús, me levanto contra ti, Satanás. Eres un mentiroso, un ladrón y tu tiempo está contado. Abandona las mentes y las vidas de quienes están escuchando, ya sea ahora, dentro de 10 años o en cualquier momento. Hagamos esto, papá. Envía tu Espíritu Santo para que se mueva en los corazones y las mentes de todos los que escucharon estas palabras. Te damos honor y gloria, y oramos todo esto en el majestuoso nombre de Jesús. Sí. Sí. Amén. Amén.